Hey, sean todos bienvenidos a nuestro podcast Todo sobre el Pentateuco. Estamos aquí con Claudia, siempre es un placer estar con ustedes. Hoy tendremos un tema muy interesante, ¿o no, Clau? El tema que hoy vamos a tocar está muy bueno y nada más y nada menos que será Éxodo. Este libro tan increíble, suceden tantas cosas y yo no sé, yo quiero ir de frente, que ya comencemos con esto. Cuéntanos, Aranza, más o menos, ¿qué vamos a estar hablando hoy? Bueno, nosotros vemos que en Éxodo totalmente habla acerca del pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el centro de atención en este libro e iniciamos con esto de Israel cuando Israel va a Egipto. También vemos cómo Israel está en camino al monte de Sinaí. Y bueno, también estaremos viendo acerca de cuando Israel acampa en el Sinaí. Y bueno, como te digo, Israel es el centro de atención en este libro y veremos cómo se comporta, cómo es la situación. Y también veremos cómo Dios siempre está presente. Y este va a ser un tiempo increíble. Sí, totalmente. Y yo quiero empezar hablando de cuál es el propósito de Éxodo. ¿Por qué? Porque yo creo que nada de lo que está en la Biblia es porque sí. Yo creo que Dios, si permitió que ese libro estuviera en la Biblia, es porque realmente tiene un propósito. Y bueno, es que en este libro suceden dos acontecimientos muy importantes que debemos mencionar, que es primero que sabemos que Dios cumple su promesa al pueblo de Israel que le había hecho a Abraham de ser una nación muy grande. Y lo interesante es que al final de Génesis, el libro anterior a Éxodo, el pueblo de Israel estaba compuesto por 75 personas, o sea, nada. Y vemos que al inicio de Éxodo llegan a ser 2.5 millones de habitantes, o sea, un montón de gente. Y bueno, además de eso, hay otro acontecimiento muy importante que es al momento de que pues el pueblo de Israel cae en una esclavitud muy intensa y muy difícil, un momento muy oscuro. Y vemos como en medio de todo esto Dios sigue con su plan, con su obra de redención al pueblo de Israel, como Dios compra su libertad. Entonces es una historia muy bonita que vamos a tocar. Entonces, antes de irnos más a fondo en qué pasó con los acontecimientos, qué pasó al principio, cómo continúa la historia, ¿por qué no mejor hacemos un pequeño resumen de lo que fue el libro anterior? Que por cierto es el primer libro de la Biblia, Génesis. Entonces quizás la gente que nos está escuchando no ha leído Génesis, o quizás sí ha escuchado pero no se acuerda. Entonces, ¿por qué no nos ponemos todos en la misma página? Entonces, Aranza, cuéntanos un poquito ahí. ¿Qué pasó en Génesis? ¿Qué pasó ahí? Claro, amiga, yo te platico, amiga. Génesis se conoce como el libro de la creación, ¿no? Sabemos que ahí Dios creó los animalitos, el hombre, creó todo. Pero la cosa de Génesis es que había un pueblo con un corazón dañado, con un corazón que desobedecía. Entonces, pues Dios le dijo a Noé, ¿sabes qué, Noé? No me gusta este pueblo, no es lo que yo estaba planeando para ellos. Así que voy a mandar un diluvio, tú tienes que hacer un arca que mida tanto, que tenga tanto, vas a meter a tantos animales. Y Noé dijo, va, cuenta conmigo, Dios, llego, ahí la construyo. 40 días de diluvio. Obviamente hubo personas que murieron y pasó el tiempo y ya después volvieron a crecer, a la descendencia, más pueblo, más personas, pero no, este pueblo no obedeció. Este pueblo siguió con la maldad, siguió y dijo, bueno, Dios prometió que no iba a destruir la tierra en un diluvio, pero dijo, ok, vamos a darles otra oportunidad. Mandó a su hijo Abraham, le dio promesas y de ahí Abraham tuvo a Isaac y a Jacob
Y recordemos ahí que hubo una transición del nombre de Jacob a Israel, fue Dios quien le hizo este cambio. Y bueno, entre Israel tuvo un hijo llamado José. Y José es una pieza clave para llegar al pueblo de Israel, porque José fue quien envió a Israel a Egipto, fue quien ahí estuvo como pieza clave. Entonces, ya que Israel estaba en Egipto, pues José ya había muerto y las cosas empiezan a ponerse picositas por aquí, pero José como si nada, ya estaba muerto, ya no sabía nada de nada ni de nadie, él ya estaba descansando a gusto, y el pueblo de Israel estaba metido en cositas feas, crisis. Y creo que tú sabes a lo que me refiero, Clau. Cuéntanos un poquito de eso. Por supuesto, ya, ahora sí, vámonos con todo a lo que sucede en Éxodo. Entonces, al comienzo de este libro, nos encontramos, como ya mencionamos anteriormente, con el pueblo de Israel, ya siendo una gran nación. Eran 2.5 millones de personas, de israelitas, un montón de gente. Y bueno, ellos están en Egipto, como habíamos dicho, por José, ¿verdad? Y bueno, resulta que al comienzo de este libro nos encontramos con un gobernante llamado Faraón. Okay, este Faraón realmente tenía una cosa con los israelitas, no querían nada con ellos. Y la cosa es que este Faraón realmente los esclavizó brutalmente, o sea, de una manera bien fuerte. Los mandaba a hacer trabajos muy forzados y llegó hasta el punto de matar a cada hijo israelita que naciera. O sea, la cosa iba en serio. Él no los quería. Entonces nos encontramos con este contexto. Israel realmente estaba pasando un tiempo muy oscuro y muy difícil. Pero Dios fue bueno y volteó las cosas un poquito en la historia. Y bueno, resulta que una de las israelitas había tenido un hijo y claramente ese hijo debía morir. Pero ella decide salvarlo. Lo coloca en una canasta y lo pone en el río Nilo. Así como que, bueno, hijo, tú te salvas, no sé para dónde vas a caer, pero ahí estás. Ahí se fue. Y este niño cae en manos de nada más y nada menos que la hija del faraón. O sea, otro nivel, la hija del faraón. Entonces, ella tuvo compasión de este hijo y decide quedárselo. Y bueno, ella se lo quedó. Moisés, verdad, no lo mencioné, este niño se llama Moisés, ella lo llamó Moisés. Moisés crece y un día él estaba por ahí caminando, ¿no? Está pasando ahí por donde están los israelitas, ¿verdad? Y se encuentra con una pelea, pero la real pelea, ¿ok? Se encuentra con un egipcio y un hebreo peleando. Entonces él dice, bueno, yo me voy a meter. Y se metió y intentó ahí separarlos. Y dijo, bueno, nadie me está viendo, y ¡tas! Mató al egipcio. Feo, ¿no? Feo. Y bueno, Moisés en ese momento dijo, bueno, nadie me vio, todo bien. Pero luego se enteró de que, pues, la gente sabía que él había matado. Entonces Moisés estaba en problemas. Tanto así que este faraón, sabemos que era muy malo, y pues quiso matar a Moisés por lo que había hecho. Entonces Moisés fue rápido y además movido por el gran temor que debió haber tenido, yo no me imagino. Dijo, no, yo me voy de aquí. Y agarró sus maletas y se fue, se largó, huyó. Y bueno, ahí pasó 40 años, lejos de tierra, cuidando rebaños. Y bueno, para hacer la historia un poquito más corta, rápido, les digo que pues Dios se encuentra con Moisés después de estos 40 años y le recuerda la promesa que había hecho al pueblo y le dice, tú, Moisés, vas a ir a confrontar al faraón para que libere a mi pueblo. ¿Cuál habrá sido la reacción del faraón? Aranza, yo creo que tú te sabes esta parte mejor que yo, así que, por favor. Claro que sí. ¿Te imaginas ir
volver a la tierra donde querías escapar. Bueno, pues resulta que Moisés dijo, ok, se subió a los pantalones y fue. Y enfrentó al faraón. Pero el faraón, adivina qué, no le dijo, está bien, llévatelos. No, el faraón se negó y dijo, ay, no. Los israelitas de aquí no me salen. El faraón se negó, cuestionó a Dios, dice, ¿y quién es ese Jehová? ¿Y por qué? Cuestionó el faraón. El punto es de que Moisés se quedó de, Dios, ¿qué onda? Ya dije, ya cumplí, ¿qué va a pasar? Dios dijo, está bien, si no los quiere dejar ir por las buenas, verá qué va a pasar. Y ahí empezó la famosa historia de las 10 plagas. Esta famosa historia donde vinieron 10 plagas, tales como la de las ranas, la de la mosca, la de los piojos, la de la muerte de los primogénitos, el mar rojo. Bueno, en fin, 10 plagas. Ok, las envió y todo esto, pero a pesar de todo eso, se podía distinguir entre el pueblo de Egipto y el pueblo de Israel. Así el faraón iba a ver que tenía que dejar salir al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel, perdón. Entonces, a lo mejor te preguntas en qué momento fue que empezaron a distinguir entre tal y tal pueblo. Bueno, eso no sucedió en las 10 plagas. Eso sucedió a partir de la plaga número 4. Desde esa plaga, el pueblo, empezaron a notar de que, y esos son de Israel porque no les afecta tanto esta plaga, o cosas así. Entonces, el faraón veía, pero no. Al faraón no le bastaba, él decía, ¿sabes qué? A mí no me interesa, no los voy a dejar salir. Y no los voy a dejar salir. Y Moisés se quedaba de, ¿qué está pasando? Pero Dios decía, está bien, vamos a seguir trabajando. Y de ahí vino un acto súper importante que para mí es de mis historias favoritas en este libro de Éxodo. ¿Y quién mejor que tú para que la cuente, Clau? Cuéntanos un poquito más de esto. Ya, bueno, entonces nos encontramos con esa plaga de muerte. Horrible, ¿no? Pero es hermoso como Dios aún seguía protegiendo a su pueblo. Entonces Él les dice que tendría compasión de ellos, ¿no? Que iba a hallar una forma en la que ellos podían salvarse. Entonces nos encontramos con que Dios envió esa plaga. Iba a destruir a todos los primogénitos egipcios. Y Dios le dice, ok, sigan las siguientes instrucciones. Y para hacerlo bien resumido, simplemente Dios les dijo que cierto día se reuniera la familia y separara un cordero. Este cordero no era cualquier cordero. Tenía que ser un corderito de 1 año, tenía que ser macho y tenía que ser perfecto, no podía tener ningún defecto. Entonces ellos debían comerlo y con la sangre de ese cordero debían untarlo en la puerta de su casa para que así Dios cuando pasara por ahí dijera, ok, este es mío, lo voy a cuidar. Hermoso. Y así fue como los israelitas se pudieron salvar y esto da lugar a la institución de la Pascua. Entonces Dios les dice, ok, a partir de ahorita van a celebrar este día, van a recordar el momento en el que yo los salvé y tuve compasión de ustedes. Entonces, ¿qué más pasa? Ya vimos las plagas. ¿Qué pasó después con el pueblo de Israel? ¿Se salvaron? Por fin. ¿Y ahora? Sí, se salvaron. Por fin quedaron libres, por fin. Pero el pueblo era vengativo. El pueblo de Egipto era vengativo. El pueblo de Israel dice, Dios, gracias, se va. Pero no, el pueblo de Israel, ya después de que salió, el pueblo de Egipto los persigue, quería cobrar venganza. Pero Dios prometió, dijo, no, este es mi pueblo y lo voy a cuidar y todo. Y bueno, ahí pasaron varios milagros. Uno que hay que resaltar bastante, que es muy mencionado, es cuando se abre el mar rojo. Es cuando van pasando y Dios abre el mar rojo, ni una gota les mojaba, nada.
ellos pasaron y pudieron escapar del pueblo. E inclusive el ejército egipcio murió, el ejército egipcio murió. En el monte de Sinaí, después de, pues empezaron a viajar. Pero lo curioso aquí es de que no pasó ni una semana cuando el pueblo de Israel ya se estaba quejando, porque obviamente era un camino largo. Entonces el pueblo de Israel ya decía de, ay, míralo dónde nos traes, de que no hay agua. Dios escuchaba eso y les daba agua. No hay sombra, Dios escuchaba eso y les daba un espacio para descansar. No hay comida, Dios escuchaba eso y les daba maná. Entonces Dios siempre mostraba ahí su gracia, su amor por ellos, siempre había provisión de todo. Entonces, en el monte de Sinaí, Dios muestra de una manera más palpable que siempre va a cuidar a su pueblo de Israel. Pero, ya después de que viajaron al monte de Sinaí, se preparan para establecer la ley. Y aquí de verdad que son actos importantes que marcan la historia. Porque aquí vemos la historia de cuando Moisés está la zarza ardiendo y Dios lo encuentra y le dice, ¿sabes qué? Te voy a decir un plan. Yo quiero al pueblo de Israel y tengo una ley preparada para ellos, pero necesito que ellos prometan obedecerla. Entonces, pues Moisés dijo, ok, yo les digo, y Moisés también ahí andaba bajando, subiendo el monte. Lo hizo 4 veces, mencionan que lo hizo 4 veces. Y yo lo comenté y lo pienso, yo creo que tantas veces que ahí anduvo Moisés ya debió hacer piernita, o no sé, ya debería estar bien formado, mínimo, ¿no? Mínimo. El punto es de que, sí, mínimo. El punto es de que Moisés decía algo a Dios, se lo bajaba al pueblo, el pueblo decía algo, se lo comunicaba a Dios, todo. Moisés era el mediador. Y el pueblo dijo, está bien Moisés, aceptamos esa propuesta, nos proponemos a obedecerla, a cuidarla, a atesorarla y demás. Y Dios dijo, perfecto. Ahora después te cuento un poquito acerca de esta ley, que son los 10 mandamientos. Entre ellos, los 10 que resaltamos son estos 10 mandamientos que nos muestran en Éxodo 20. Recordamos, y como punto también, los primeros 4 Dios los hizo para que el pueblo tuviera una buena comunicación entre, obviamente, el pueblo y Dios. Y los otros 6, Dios los hizo para que hubieran una muy buena comunicación entre ellos. Hombre con hombre, mujer con mujer, entre ellos. Y los otros, también nos habla un poco el libro de Éxodo. Y de verdad que los muestra con ejemplos detallados. Donde tú dices, wow. Estos otros leyes, otros mandamientos, hablan acerca de si alguna propiedad, finanzas, moralidad, todo para tener una sociedad tranquila, una sociedad que Dios amaba y quería cuidar, ¿no? Lo que me encanta de todas estas leyes es que muestran la santidad de Jesús. Y es como Dios se fija en cada detalle. O sea, literal, Dios quería que hubiera justicia al momento de comprar un territorio o cualquier cosita. Y todas esas leyes servían para eso. Y bueno, viene algo también interesante y ya estamos por terminar, que estoy segura que tú sabes un poquito de esto y ahí también vamos a ver cómo Dios manifiesta su gloria. Cuéntanos, Clau. Ya. Bueno, entonces vemos que ya el pueblo tiene una ley establecida por Dios, hermoso, pero Dios quería algo más con el pueblo de Israel. Y dijo, no, yo quiero que mi presencia esté con ustedes. Yo quiero tener comunión con ustedes. Yo quiero que ustedes puedan relacionarse conmigo. Entonces, Dios tenía un plan. Dios quería que pudiera establecerse el tabernáculo. Dios le dio todas las instrucciones a Moisés. Le dijo, así, así y así van a hacer el tabernáculo. Y es sumamente importante que ellos lo cumplieran al pie de la letra porque más adelante iban a darse cuenta de que esto sería un reflejo de la obra de Jesucristo. Entonces, sí o sí, tenía que ser hecha como Dios lo había dicho. Entonces, todo muy bonito, Dios estaba ahí orando para el bien de Israel, haciendo cosas muy bonitas. Pero por el otro lado, vemos que el pueblo cae en idolatría.
Entonces, ¿qué pasa? Moisés está en el monte Sinaí por como 6 semanas aproximadamente estuvo. Y Moisés baja, ¿no? Con las instrucciones, súper feliz, yendo al pueblo de Israel, ¿verdad? Y bueno, se encuentra nada más y nada menos con el pueblo adorando a un becerro de oro. Y nada más y nada menos que construido por su propio hermano Aarón. Entonces Moisés estaba como, epa, ¿qué pasa aquí? No, Aarón. ¡No! Decepcionado Moisés, ya no me lo imagino así llorando, no tiró las tablas, dijo no, chao, y los puso rectos. Y bueno, Dios siguió con su plan de hacer el tabernáculo, más allá de lo que había sucedido, más allá de que el pueblo de Israel se olvidó de la ley, se olvidó de Dios, se olvidó de todo lo que había hecho Dios. Bueno, Dios dijo no, vamos a seguir. Dios había encargado a 2 personas que habían sido bendecidas por él en sabiduría y en habilidades para poder hacerlo, y Dios se logró construir ese tabernáculo. Entonces, ya a este punto, la nación ya tenía un pueblo, tenía una constitución, y lo único que faltaba era la tierra. Entonces, así es como concluimos Éxodo, el pueblo de Israel partiendo hacia la tierra prometida. Qué buen final, la verdad. Bueno, a pesar de que se habían portado mal, Dios dijo, está bien, les voy a dar una tierra prometida. Y eso no lo vamos a ver hoy. Eso viene... ¿Dónde viene, Clau? ¿Dónde viene? En Levítico, así que si tú quieres saber qué pasa después, qué pasó con el pueblo de Israel, ¿no? O sea, logran cumplir la ley de Dios, logran ser fieles a Dios, no caen otra vez en idolatría, o qué pasa, ¿no? Pues eso todo está en Levítico, así que si quieres saber, agarra tu Biblia y léelo. Pero si no quieres, entonces no te puedes perder el siguiente episodio, porque vamos a hablar de eso. Claro. Qué buen tiempo hemos tenido, la verdad. Muy buen tiempo. Y bueno, es todo, ¿no? Así concluimos este episodio. Nos vemos. Nos vemos.